Uno tiene que entender que hay compañeros de trabajo, amigos para la fiesta, amigos de verdad, pero si has encontrado un amigo con quien viajar, entonces lo tienes todo. Creo que los viajes entre amigos siempre nos dan una perspectiva nueva de cómo va cambiando la gente y evolucionando con el paso de los años. Es padre compartir esas historias, es padre recordar buenos momentos, pero en mi caso, amo viajar porque generas nuevos recuerdos y eso está bien padre. Hemos esperado más de 6 meses para vernos, para platicar de cara a cara y disfrutar de México. Y aunque tenemos miedo de viajar, decidimos ir a un lugar cercano. Taxco de Alarcón, que es un pueblo minero y me atrevo a presumir que es la capital cultural del suroeste de México con sus festivales y fiestas religiosas que lo vuelven único. Taxco es una ciudad súper famosa en México y hermosa, así que iremos y recorreremos uno de los lugares más ricos de todo lo que fue la Nueva España. El esplendor de Taxco se debe a la minería y al hombre al que le perteneció esta casa, hoy conocida como Centro Cultural Casa Borda. Con un talento inusual para encontrar nuevas vetas de mineral en minas que se creían abandonadas, José de la Borda, grábense muy bien este nombre, José de la Borda, se hizo de una inmensa fortuna. Él fue benefactor de obras públicas y también religiosas, y dejó muestras de su legado en una obra artística de gran impacto como su fe, y también como su bolsillo. Yo me refiero a Santa Prisca, esta iglesia que están viendo y que es una de las más bonitas y hermosas de todo el continente americano. Esta es la joya de toda esta ciudad que es Santa Prisca. Realmente es hermosa, la cantera rosa, todo lo que están viendo es precioso. En 1751 inició la construcción de esta iglesia, que es una de las joyas arquitectónicas del barroco en todo el mundo. Las mejores técnicas de pintura, arquitectura y escultura del siglo XVIII se reunieron aquí, con el talento del pintor Miguel Cabrera e Isidoro Vicente, que fue un ensamblador de retablos y grabador, ambos extremadamente famosos y cotizados en la Nueva España. En el interior de la iglesia había uno de sus más grandes tesoros, una custodia de más de 1 metro de altura, 20 kilos de peso de puro oro macizo, que estaba incrustada con más de 5,000 diamantes, 2,000 esmeraldas, 500 rubíes, amatistas, perlas y zafiros. Esa hermosa pieza se vio por última vez en 1861, cuando el gobierno de Benito Juárez la subastó y se desconoce su paradero o si se encuentra completa hasta el día de hoy. Yo le quiero regalar estas vistas a todos porque el atardecer, la ciudad, o sea, todo se ve brutal. ¿Qué piensas de Taxco? Está súper cool. ¿Sí? ¿Te da miedo venir cuando hay pandemia? Un poco, pero pues nos cuidamos lo que se puede. La circulación es difícil. Cuando vienes en un auto, realmente tienes que tener cierto cuidado, sobre todo con peatones, motociclistas, oficiales de tránsito y también taxistas y microbuseros. Ya les dije que se llama Taxco, pero ¿por qué Taxco de Alarcón? Ahí está la respuesta. Ese señor que están por allá fue uno de los dramaturgos más famosos de toda España, que fue Juan Ruiz de Alarcón. Y en este lugar se realizó uno de los festivales también de letras importantes, ¿saben? De todo México. Venir a Taxco y no comprar plata es como no haber venido. Aquí están los mejores artesanos agrupados en tiendas comunales y también en boutiques. La habilidad de los artesanos se celebra con una competencia anual llamada la Feria Nacional de la Plata, donde se ven verdaderas obras de arte. Si tienes oportunidad, no te la pierdas porque es uno de los eventos culturales más bonitos de todo el suroeste de México. ¿Cómo sé si una pieza es buena o no? La calidad de la plata es 9.25. Para probar que es plata, se le pone una pequeña gotita de ácido para verificar que sea plata. También con el imán se prueba la plata. Perfecto. Sinceramente jamás pensé que mis amigos estarían interesados en artículos de plata. Y mientras que ellos se quedaban en las tiendas,
Salía a caminar y a perderme entre las calles que están llenas de historia y de leyendas. Yo estoy fascinado descubriendo todo esto porque se los había dicho hace años que había venido. Es la primera vez que me voy a quedar a dormir y sobre todo porque pude convencer a Daniel y también a Manu de que se quedaran a dormir. Ellos no lo sabían, yo ya traía el plan. Los hoteles, hay varios hoteles, uno de los más famosos es Monte Tasco y al parecer tiene una buena vista, no lo sé. Ya llegamos a la habitación. Tasco es tan bonito y además necesitas por lo menos 2 días para verlo. Esta habitación tiene vista hacia la ciudad. Los costos realmente han bajado mucho. Entonces, Monte Tasco se supone que es el mejor hotel o uno de los más notables aquí en Tasco. La habitación para 3 personas costó 1,800, muy decente. Todo eso que ven allá, todo eso es Tasco. Y pues llegamos acá, los convencí que nos quedáramos, así que está bien chido. ¿Tú crees que ronco? Puta madre. Yo no ronco. En mi lista de roncadores, a ver, es el número 1. Claro que no. Pregúntale a Manu. ¿Yo ronco, Manu? Chingos. La verdad, sí ronco, pero poquito. No, chingos. Poquito. Chingos. Dices que no te deja dormir. No. Es como, Abdel es como el exorcista. Se va a dormir. Claro que no es cierto. Así, Jamás. Se empieza a pedorrear y le ¡Ey, sale ey, 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 todo ey! el cuerpo. No sé si es el mejor hotel, sinceramente mucha gente dice que Monte Tasco lo es, pero me parece que cumple, ¿saben? O sea, cumple con la función. Ahorita no hay gente, se los he dicho en los viajes de San Miguel, en el viaje quizá a Durango, a Guadalajara, realmente necesitamos reactivar el turismo, porque las cosas pues no están bien. Hay mucha gente que dependemos del turismo y sí se puede viajar, pero con sus restrictivas o tomando precauciones. El hotel está muy viejito, ya se notan sus años. Si se acuerdan, Acapulco más o menos en los 70s fue Acapulco, donde llegaban todos los americanos. Y este hotel es parte de esa historia. Aunque no se encuentra cerca de la costa, pues claro que fue un destino. Para que se den una idea, estamos más o menos como a 3 horas y media, 4 de la Ciudad de México, a 2 horas de Cuernavaca. Y desde aquí hay muchas cosas que ver. Checas, necesito un hotel para balancear 2. Claro que no es cierto. En Tasco vas a encontrar uno de los pocos teleféricos que hay en México y te lleva desde el Hotel Monte Tasco hasta uno de las que fuera una hacienda de beneficio. Ay, güey, se siente horrible. Pues sí, si se cae esto, pues... No, pues sí, ¿Qué es ese lenguaje, Manuel? Este es el Museo de Arte Virreinal y hace muchos años fue conocida como la Casa Villanueva, en la que llegó un señor alemán. Y este señor alemán es una de las personas que más admiro en el mundo. Su nombre fue Alexander von Humboldt y aquí llegó el 5 de abril de 1803 para conocer las famosas minas de la Nueva España. Humboldt fue un héroe para su época. Recorrió el mundo, documentó lugares que visitaba y editó su obra más grande llamada Cosmos. Es un lugar que al día de hoy es un museo, cuenta con más de 14 salas que narran la vida costumbrista de Taxco y es una buena oportunidad para sumergirte en el pasado de la ciudad. En Taxco de Alarcón Guerrero se realizan procesiones en Semana Santa. Estas procesiones participan penitentes que ofrecen su sufrimiento para salvar algunos pecados o en acción de gracias a alguna situación. Existen 2 disciplinas que son generadas para hombres. Una es cargar las espinas, los rollos de espinas. Estas se cargan por docenas y son varas de zarza verdes. El peso es alto. Además, la forma en la que laceran la piel es impresionante. En la cintura utilizan un lazo, se llama cabestro, y lleva una especie de púas. La otra parte que manejan también los hombres es cargar una cruz y lastimarse la espalda o darse golpes con una disciplina. Esa disciplina lleva plomo y en las puntas tachuelas.
laceran su espalda. Para las mujeres hay una situación distinta. Ellas van cubiertas, amarradas con un cabestro, con una cruz y manteniendo esa posición por largas horas. Cuando termina la procesión, ellas deben ser sobadas porque no pueden levantarse de manera orgánica. Tienen que hacerlo poco a poco, puesto que llevan horas así en esa misma posición y arrastran en la procesión de silencio una cadena común entre todas las asistentes. Todo esto sucede durante la Semana Santa, así que es bien importante que ustedes vengan cuando se pueda y que descubran, porque la parte de la tradición religiosa es parte de México. Ustedes saben que me gustan las minas, amo las minas, no sé por qué tengo esta obsesión con conocerlas, y en Taxco encontré una mina prehispánica, la única en México que está abierta al público, y se encontró por allá del año 2013 mientras hacían una remodelación en el Hotel Misión Taxco. ¿Vamos a bajar a una mina? Sí. Según cuentan los historiadores, la mina fue escondida de los españoles por los indígenas chontales de esta región, así que se encuentra perfectamente preservada. Es la única mina, la única que he visitado donde se encuentran vetas de plata y oro en la piedra. Jamás había visto lo que están viendo en la pantalla, el mineral a todo color en vivo, y fue muy impresionante. Este es el túnel que se encuentra, y lo que nos explicaba el guía es que de acuerdo al tipo de color, por ejemplo este color gris azuloso puede ser plata, bueno es plata, de hecho ahí, ¿no? Por ahí mencionaba el color oro y otros minerales de esta mina que fue trabajada por chontales. En esta mina encontrarás o harás un recorrido por los más de 45 metros que están habilitados para el público de los 180 disponibles. La mina se encuentra resguardada por el Hotel Misión Taxco y el INAH. Hay una cuota para entrar, pero realmente es mínima, y el guía te va a llevar a través de sus profundidades y secretos. Sin duda, esta es una de las mejores experiencias que vivimos en el viaje, porque fue aprender y descubrir de la belleza de las profundidades de Taxco. Actualmente muchos de los artesanos no están utilizando el mineral de las minas de Taxco. De hecho, la plata la traen de otros lugares, por lo que nos contaron. Sin embargo, es muy interesante ver cómo este lugar fue parte de la vida de Taxco. Saben que siempre les doy datos culturales, pero en este caso esto les va a volar la cabeza. Para que una mina sea productiva se realizan diversas pruebas. Y para que sea explotada, para que sea realmente rentable, se debe de sacar medio gramo de oro por tonelada de piedra. En esta mina se obtienen 3 gramos de oro y 3 kilos de plata por tonelada, que eso es muchísimo material. En el interior, además, van a encontrar un banco de semillas único en México, que resguarda semillas de cultivos y plantas de ornato, porque es una apuesta para conservar el material genético en caso de alguna eventualidad en el mundo. Desastres naturales, desastres químicos o una horda zombie. Este viaje a Taxco lo que nos ha dado son pues experiencias, vivencias y sobre todo compartir cosas nuevas, ponerte al día. Creo que eso es una de las cosas más padres cuando viajas con tus amigos que no has visto en un buen rato. Y finalmente siempre te queda pues el tema de volverse a ver. Yo soy Ardel y me puedes seguir en las redes sociales como Viajero Peligro. Suscríbete al canal, activa la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos y recuerda que la curiosidad y la imaginación son las mejores herramientas para viajar. ¿Qué estás diciendo? El carro de Viajero Peligro huele a pedo. Claro que no huele a pedo. A diarrea, alguien se cagó aquí. Oye, no, ¿qué te pasa? Alguien se hizo popó. No es cierto, se los juro que no.